Así que sean todos bienvenidos, prepare su agenda, su esfero, para que tome nota. Esta es nuestra conferencia número 6 acerca de las 70 semanas de Daniel. Quiero por favor que me confirmen si se está escuchando bien. Sí, Ok, estamos hablando de los tiempos venideros. Hoy vamos a hablar acerca del anticristo, el surgimiento de un líder y de un gobierno mundial, o de ese gobierno, ese nuevo orden mundial. Para que entremos entonces en sintonía con esta enseñanza, por favor todos, si usted tiene su Biblia en la mano, vamos a ubicarnos entonces en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. Y vamos a leer bajo la autoridad, el poder y la dirección del Espíritu Santo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Hasta aquí, pues hemos hablado del cumplimiento de 69 semanas de esas 70 semanas de la profecía de Daniel. El arrebatamiento de la iglesia, tema que ya tratamos anteriormente, es el preámbulo al inicio de una dictadura, un gobierno global que será durante 7 años. La Biblia, amados, la Biblia anuncia a la humanidad que queda poco tiempo para el inicio de los días finales. Y están pasando cosas, yo sé que usted ve noticias, yo sé que usted escucha noticias, pero han venido pasando cosas alrededor del mundo que nos dan la certeza que la humanidad se acerca cada vez más al final de todas las cosas. Los acontecimientos en la política, en los gobiernos del mundo, en la salud, en la economía, en la naturaleza, en el medio ambiente, en la ciencia, en lo militar, el comportamiento moral de la humanidad. Todas estas cosas nos indican que el mundo está cambiando y que está avanzando muy, pero muy rápido a una hecatombe mundial, a una hecatombe. En los últimos 7 años de la profecía, habrá un gobierno mundial que será una dictadura. El mundo entero, grandes y pequeños, ricos, pobres, reyes, poderosos, millonarios del mundo estarán bajo ese dominio. Y la plataforma mundial hoy, en la actualidad, esa plataforma para el surgimiento de este líder, mis amados oyentes y hermanos, se está preparando, no de ahora, ahora ha tomado mucho más fuerza, pero se está preparando todo. Y he escuchado en este tiempo, y se ha venido escuchando muchas veces decir, ¿quién es el anticristo? Hoy algunos dicen que es Donald Trump, otros dicen que es el yerno de Donald Trump, otros en su momento decían que era Barack Obama, que el rey de España, que el Papa Francisco. En su tiempo decían que era Saddam Hussein, o también le atribuyeron este título a Osama Bin Laden. Y así muchos han nombrado.
Ciertamente hay muchos anticristos en la historia han surgido, lo dice Juan, pero al final habrá uno que traerá un sistema de gobierno. Y para ser el anticristo en términos escatológicos, debe cumplir ciertas características y esas características las habla la misma palabra. Entonces hoy vamos a hablar del inicio, el inicio de ese último periodo de 7 años que hacen falta en las 70 semanas de la profecía de Daniel. Y vamos a hablar entonces del nuevo orden mundial con ese gobernador, ese líder que le va a presidir, que va a estar allí. Entonces va a haber un surgimiento, el surgimiento de un líder mundial. Y allí en Daniel capítulo 9, por favor no pierda el texto, en el verso 27, en la parte A de ese texto, de ese verso dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De dónde surgirá este líder? Bueno, este líder surgirá del Imperio Romano. Vamos a hablar de algo de historia, porque esto es importante. Antiguamente el Imperio Romano lo conformaban grandes territorios. Esos territorios eran Britania, Galia, Hispania, Italia, provincias de África, provincias danubianas o del Danubio, Constantinopla, Anatolia y provincias del Oriente. Cuando el Imperio Romano cae en el año 476 después de Cristo, exactamente habían 10 tribus bárbaras que correspondían a pueblos antiguos cuyos nombres eran los anglosajones, los francos, los germanos, lombardos, suevos, visigodos, burgundios, ostrogodos, érulos y los vándalos. Vaya nombres. Ahora dice en Daniel 9:26. En Daniel 9:26 dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, sabemos que en la historia esto ya ocurrió en el año 70 después de Cristo con el Imperio Romano, tema que ya tratamos con anterioridad. Ahora, esto algunos lo toman para decir que ya se cumplió el tiempo de las 70 semanas, que ya se cumplieron. Pero esta profecía tiene doble cumplimiento. Ahora, ese líder mundial surgirá del Imperio Romano moderno. Y ese imperio se va a unificar y lo más probable y lo más seguro es que será con la ayuda del Vaticano. La unidad política de las naciones se ha venido formando hace mucho tiempo. Y es necesario que cada día haya más unidad porque la plataforma para ese gobierno al final de los tiempos tiene que estar preparada. Ejemplo de eso tenemos la Comunidad Europea o la Comunidad de Libre Comercio en Europa, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, la Liga Árabe, el G20, el G8, países poderosos. Entonces la plataforma para el anticristo y su gobierno debe ir preparándose con mucha más fuerza en este tiempo. Ahora, la frase "y por otra semana", tenemos ahí la letra I, que es una conjunción. Se lo encuentra ahí en el verso 27. Y esa conjunción nos indica que del mismo imperio que está hablando Daniel 9:27, de ese mismo imperio habrá un príncipe que al final de los tiempos se va a levantar para hacer un pacto. Y entonces es aquí, mis queridos hermanos y oyentes, es aquí cuando empieza la última semana, que son 7 años, que no se han cumplido proféticamente. Una vez la iglesia salga de este plano terrenal, va a surgir ese líder. Mientras la gracia, el tiempo de la gracia, y mientras la iglesia estén en este plano terrenal, el anticristo no podrá surgir. Iniciando los 7 años, surgirá ese ser maligno que traerá la paz mundial, que unirá
a todas las naciones bajo un mismo credo y un solo liderazgo. Este personaje tendrá dos facetas. Una de ellas será un líder político en los primeros 3 años y medio, que conocemos como tribulación. Traerá la solución a todos los problemas administrativos, financieros, conflictos militares. Será un político exitoso. Tanto que será la persona que va a permitir que se construya el tercer templo de Jerusalén mediante una falsa paz en el Medio Oriente. Por eso dice la palabra que confirmará el pacto con muchos. No es con todos, con muchos. Y esos muchos representan todos aquellos que generan un ambiente de conflicto y que están incluidos dentro de la profecía. La otra faceta es la de un líder religioso en los 3 años y medio de la gran tribulación. Impondrá su propia religión, donde él mismo será el centro de culto y el centro de adoración. Ahora, muchos se preguntarán cómo logrará la paz y cómo logrará que la gente le crea, que la gente le siga. Bueno, pues la palabra dice que será un ser muy, pero muy entendido en ciencia, muy entendido en enigmas. Mire lo que dice Daniel 8:23. Daniel 8:23 dice lo siguiente: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Será más grande que todos los demás seres humanos, mis hermanos. Daniel 7:20, miremos lo que dice Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Ezequiel 28, del 2 al 3, dice la palabra: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy, sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. ¡Guau! ¡Qué tremendo esto! ¿Será un personaje, un tipo, una persona? ¿Será un genio en la oratoria, en la capacidad de hablar, dirigirse a la gente, a las multitudes, lleno de mucho conocimiento? Dice aquí en Ezequiel, más sabio que Daniel, no habrá secreto que él no sepa. Será un líder militar muy superior, un genio gobernando. Cambiará el sistema comercial del mundo. Cambiará el sistema financiero mundial con un solo sistema donde todos podrán comprar y vender. Esto va a ser impresionante lo que va a pasar al final de los tiempos. Miremos lo que dice Daniel 11, 36, 39. Daniel 11, 36, 39 dice la palabra de Dios: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Posiblemente, mis queridos amigos, hermanos, iglesia que nos escuchan, posiblemente este personaje, el anticristo, será gay, con palabras
terribles y con un poder satánico va a gobernar. Dará bienes al que le reconozca y nadie podrá luchar contra él. Será un ser altivo, arrogante, autoritario, dominante. Será un político dirigiendo al mundo en el último gobierno en un nuevo orden mundial. Y su gobierno será muy corto, solamente 7 años. 7 años. Se va a unificar la fe. Habrá un solo sistema financiero, una sola moneda, será una sola política de gobierno a nivel global. Ahora, para mí, en lo personal, mi opinión, este líder conocido como el anticristo debe estar ya abriéndose camino en la política mundial porque los tiempos están muy cerca, no hay tiempo. Ya debe estar abriéndose camino en la política mundial. Ahora, recordemos que el ángel Gabriel es quien le está dando a Daniel un mensaje sobre los tiempos venideros. Y dice que los últimos 7 años que falta de la profecía, una persona hará un pacto. Daniel 9:26, en la parte B, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe que ha de venir es el último dictador mundial, totalmente dirigido por Satanás. Va a aparecer en esos últimos 7 años. Una vez la iglesia se vaya, surgirá este personaje. No ha surgido hasta ahora, pero lo va a hacer en su momento. Ahora, ¿qué lo detiene? ¿Por qué no ha surgido? Lo detiene porque la iglesia todavía está en la tierra. Pero siendo la iglesia arrebatada de este plano terrenal, le quedará el camino libre para que gobierne el mundo entero. Posteriormente al arrebatamiento, lo que va a quedar es un caos impresionante. Y este personaje va a surgir trayendo solución a todos los inconvenientes, a todos los problemas. Y este gobierno no está muy lejos, amados. La ONU está pidiendo hace años la unificación del poder político mundial. El Papa Francisco está hablando hace tiempo de la unión de todas las creencias en una sola fe, el ecumenismo. El mismo Papa Francisco ha venido hablando acerca de la necesidad de establecer un nuevo gobierno mundial para las nuevas generaciones. Ahora, escúchenme en este dato que les voy a dar. El 16 de febrero del 2023, hace 2 años ya y unos días, se inauguró en los Emiratos Árabes Unidos la Casa de la Familia Abrahámica. Y en ese mismo lugar hay una mezquita, hay una iglesia católica que para el mundo son como si fueran los representantes del cristianismo, y hay una sinagoga. Y esto se ubica allí en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Y al lado de cada lugar de esa fe, al lado de la mezquita, de la iglesia católica y al lado de la sinagoga, hay un elemento. Y al lado de la mezquita hay una medialuna islámica. Al lado de ese lugar católico, de fe católica o de cristiana, según el mundo, como lo relaciona el cristianismo con el catolicismo, hay una cruz. Y al lado de la sinagoga hay una menorá judía. Entonces, hermanos, muchas cosas en la actualidad van en esta dirección, al gobierno mundial. Y el mundo no se está dando cuenta, y con tristeza debo decirlo que a veces la iglesia tampoco. Estamos pasando por alto muchas cosas, no estamos ganando almas, no estamos predicando de Cristo, no le estamos anunciando al mundo que esto se va a acabar. Y todo está marchando en la dirección del cumplimiento de las profecías. Todos los países están trabajando bajo una premisa. La ONU tiene un proyecto para el año 2030. Los 17 Objetivos de Desarrollo para un Mundo Autosostenible, más conocido como la Agenda 2030. Y todo el mundo debe trabajar en pro de estos objetivos, independientemente del grado de desarrollo que tenga el país. Y entre los objetivos que tiene esa agenda, le voy a nombrar algunos. Uno de ellos, poner fin a la pobreza, 0 hambre. Otro, salud y bienestar.
Otro objetivo es igualdad e ideología de género. De allí es donde entendemos entonces que ha cobrado fuerza estos movimientos activistas de LGTBIQ y más, el proaborto, el feminismo, todas estas cosas. También otro objetivo es la innovación en la industria. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Tiempo de la tecnología, la era tecnológica, la era robótica está al borde de ser una realidad. Ya hay muchos robots, mucha inteligencia artificial. Otro objetivo es reducción de las desigualdades. Otro objetivo es paz y justicia. Y uno de los objetivos importantes es la unidad mundial para lograr todos estos objetivos. Un solo gobierno, un solo líder. Estos objetivos solamente se van a lograr en su totalidad y sin problema con un gobierno mundial, dirigido por un solo líder. Entonces, desde la ONU se ha dado la orden de implementar la ideología de género, el aborto, en todas las naciones. Lo ideal para las tinieblas es detener la procreación. Entre menos personas queden en el planeta Tierra, más fácil se puede dominar, controlar o manipular. ¿Por qué implementar la ideología de género? Porque al anticristo, dice la palabra, no gustará del amor de las mujeres, posiblemente será de ese grupo de personas. El sistema financiero y comercial va a cambiar en todo el mundo, será una sola moneda. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Versos 16-17. Y hacía a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto también está marchando. Muchos dirán, no, pues que falta tiempo. No, esto está marchando. En la actualidad, existen cerca de 10,000 monedas virtuales. No es efectivo, no es dinero en efectivo. Son monedas virtuales que están depositadas en billeteras digitales. Y diariamente se hacen miles y miles de transacciones en criptomonedas. Ahora, vuelvo y digo, para mí, lo más seguro, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo lo digo. Para mí, lo más seguro, lo más probable es que el anticristo imponga un tipo de moneda virtual o un tipo de sistema virtual único con el que se podrá comprar y vender. Y muy seguramente, y lo más probable, con la ayuda de un nanochip. ¿Qué es un nanochip? Más pequeño que la cabeza de un alfiler. Es posible que al final cada persona, es posible, no estoy asegurando nada, no estoy afirmando, pero para mí es posible que al final cada persona tenga un código personal de identificación por medio de un nanochip que será implantado. Así que el nuevo orden está en marcha. El nuevo orden mundial está muy cerca y tiene la finalidad, todo esto que se está moviendo, que se está fraguando, todo esto que se está preparando, tiene la finalidad de llevar al anticristo al poder para gobernar la tierra, el mundo entero en todas sus esferas. Y será un gobierno visible, tangible y explícito. No va a ser un fantasma, la gente lo va a ver. Y las personas no van a comprar y no van a poder vender si no tienen la marca de la bestia, dice en Apocalipsis. El ingreso a la casa, la salida de casa, el ingreso y salida del trabajo, lugares que las personas visiten, aparatos tecnológicos, todo será controlado por ese gobierno usando la herramienta de la inteligencia artificial. Y le tengo unos datos. Hace unos 4 días, Elon Musk decía que tenían que poner un límite a la inteligencia artificial porque podía salirse de control. Hace unos años, un físico, antes de su muerte, Anthony Hawkins, un gran físico,
escribió un artículo donde él decía que al final de los tiempos, decía él, al final de los tiempos, la humanidad puede ser exterminada por los robots con inteligencia superior. Qué tremendo. Esto no es casualidad. Entonces, toda persona que se quede del arrebatamiento la va a pasar muy mal. El mundo estará vigilado, y no solamente vigilado, sino que el mundo estará bajo los juicios del Apocalipsis. Dice Daniel, capítulo 9, verso 27 en la parte A, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo hará un pacto que será de paz en el Medio Oriente entre judíos y árabes. Y si usted ha visto noticias, cómo está la situación, fuera de control. Impresionante. Conflictos al borde de unas guerras, unas grandes guerras que, bueno, si eso está en la palabra, tendrá que cumplirse. Pero el mundo está al borde de unos conflictos a gran escala. Ese territorio allá del Medio Oriente, judíos, árabes, es un territorio que ha sido por largo tiempo una zona de guerras, de muerte, derramamiento de sangre. Y la palabra me dice que será un remanso de paz, porque será un pacto de paz. Pero ¿qué dice la Escritura también? La Escritura en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, Israel que rechazó a Jesús el Mesías, serán engañados por ese impostor que va a venir. Jesucristo mismo lo dijo, en mí no creen, pero otro vendrá en su propio nombre, en él van a creer. ¿Por qué serán engañados? Porque siguen esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino. Pero ellos lo rechazaron. Dice la Escritura en Lucas 19:14, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. En Lucas también dice, ahí mismo dice, por cuanto no conocisteis este tu día, no otro, ese, porque cuando Jesús dijo esas palabras, se estaba cumpliendo la semana 69 de las 70 semanas de la profecía de Daniel. El anticristo será un hombre de sangre judía. De no ser así, los judíos no van a creer en él. Entonces los judíos van a creer en él como su Mesías, como su Salvador, esa persona que tanto han esperado. Pero la palabra dice que será un gobierno de 7 años, será corto, cuando el reino del Señor es eterno. Ahora, el pacto que hará el anticristo, solamente ese pacto de paz, solamente va a durar 3 años y medio. Porque a la mitad de la semana va a romper el pacto. ¿Cómo va a subir este personaje? Apocalipsis 17, 12 al 13 dice lo siguiente. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 10 poderosos políticos del mundo, pueden ser 5 de Europa, 5 de la Liga Árabe, 5 poderosos políticos del mundo van a entregar su poder y su autoridad para que el anticristo gobierne. Y amados, con la falta, la verdad, la falta de liderazgo político que existe hoy en todos aquellos que están allí gobernando, con la falta de liderazgo, la falta de gestión, con tanta necesidad que hay en todo el mundo, cuando aparezca este personaje del anticristo, amados, muchos lo verán como el gobernante soñado. Las multitudes caerán fácilmente en sus engaños. Será ese líder soñado por todas las multitudes. Tanto así que va a permitir, va a gestionar la construcción del tercer templo. Porque en Daniel 9, 27, en la parte B, dice la palabra, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mire bien, hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Entonces, si se están haciendo sacrificios al final de los tiempos y se están presentando las ofrendas delante de Dios, es porque el tercer templo de Jerusalén será construido. Y quiero decirle algo, hace poco el Sanedrín le envió una carta a Donald Trump solicitándole que se establezca a nivel mundial una corte rabínica global. Y Donald Trump está muy interesado en el tercer templo de los judíos. Ese templo debe ser construido. Mire, ese será un líder político impresionante. Tanto así que el templo debe ser construido donde actualmente se encuentra el segundo lugar más sagrado del Islam. Qué tremendo. Ahora, miremos bien esto. El libro sagrado del Islam, que es el Corán, habla de un Mesías. Habla de un Salvador llamado el Mahdi. Para los musulmanes, el Mahdi traerá la paz mundial. Esto no es casual. Los musulmanes, al igual que los judíos, están esperando un Mesías que vendrá al final de los tiempos a salvarlos. Entonces los dos pueblos están esperando al mismo personaje. Pero por la palabra, los que hemos creído en Cristo, sabemos que no será ningún salvador, sino que será un dictador. Claro, va a traer paz entre árabes y judíos. Y va a gestionar todo y hacer lo posible y va a lograr que se construya el tercer templo de Jerusalén. Y ese templo va a ser construido allí donde está la sinagoga de Omán o el Domo de la Roca, que es el segundo lugar más sagrado, allí en el monte Moriah, allí en Jerusalén. Así que el anticristo hará posible lo que ningún gobernante ha podido hacer en siglos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues que la comunidad árabe permita que tumben su templo sagrado para que se construya el templo de los judíos. Y con toda la tecnología y con toda la maquinaria y la necesidad apremiante del pueblo judío de tener el santuario, la construcción no tarda años, va a ser cuestión de días. Y hay más de 3,000 utensilios listos, utensilios que son usados o serán usados en el servicio de los levitas. Hay vestiduras listas sacerdotales. No estoy hablando que esto va a ocurrir dentro de muchos años. No, esto es pronto. Entonces el anticristo le va a permitir al pueblo de Israel y a los judíos restablecer los sacrificios, el presentar ofrendas en el templo. Y con ese gesto, entonces los judíos se van a aferrar a él. Su fe va a estar centrada en ese personaje. Y durante 3 años y medio los sacerdotes levitas estarán haciendo sus ceremonias, como dice la ley de Moisés. Y van a estar muy contentos, muy a gusto. Ahora, vamos nuevamente a la historia. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y es lo siguiente. En el año 168 a.C., vino sobre Jerusalén un personaje llamado Antíoco Epifanes con todos sus ejércitos. Antíoco, la palabra Antíoco en griego koiné significa lo siguiente. Tome nota de este significado. Antíoco en griego koiné significa Dios manifestado. Lo primero que hizo Antíoco Epífanes cuando entró a Jerusalén fue ingresar al templo sagrado de los judíos, poner allí una estatua del dios griego Júpiter en el santuario sobre el altar de sacrificio y obligó a los sacerdotes levitas que estaban allí a sacrificar un cerdo a los dioses paganos. Y sabemos que el cerdo es un animal que en la ley de Moisés es considerado como impuro. Y con este acto contaminó el templo. Este acto es conocido bíblicamente en el judaísmo o en la ley como abominación. Tanto así, hermanos, que el mismo Antíoco Epífanes pidió adoración porque se creía un Dios. Y cualquiera que fuere visto en Jerusalén o en el territorio dominado por él practicando una religión diferente que no fuera la de Antíoco era asesinado inmediatamente.
Entonces, para esto, Antíoco Epífanes emitió un decreto a todo el reino. Cito: todo el reino debe ser un solo pueblo y una sola religión, y cada nación debe renunciar a sus costumbres y practicar la religión de Antíoco. Así más o menos decía el decreto. Con este decreto les impedía a los judíos ofrecer holocausto y sacrificios en el santuario en Jerusalén. Este hombre, ¿qué hacía? Este hombre, ¿qué quería? Pues buscar destruir cualquier vestigio, cualquier señal de la verdad, cualquier cosa que tuviese algo de Dios, porque él se creía un Dios. Y sabemos que después, en el año 70, viene la destrucción del templo con Tito, el ejército romano, que destruyeron la ciudad, del templo, que también profanaron allá ese lugar. Estos dos sucesos son la sombra de lo que hará el anticristo en el tercer templo de los judíos al final de los tiempos. Todos los imperios, especialmente el romano, se han caracterizado por ser antidios. Y Antíoco Epífanes es un personaje histórico que de alguna manera simboliza al anticristo. Entonces, así como Antíoco Epífanes quiso imponer su culto diabólico, contaminó el lugar sagrado, el santuario, sacrificó un cerdo en ese lugar, lo contaminó. Y así como ese personaje pidió adoración, así hará el anticristo. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A la mitad de los 7 años, el anticristo va a prohibir que se lleven a cabo los sacrificios, que se presenten ofrendas en el templo. Va a profanar el templo sagrado de los judíos. Lo va a contaminar. Y de esta manera va a romper el pacto de paz, cumpliéndose así la abominación desoladora. Y entonces habrá persecución y muerte a los judíos. Ahí en el verso 27, en la parte C de Daniel 9, verso 27, en la parte C, dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Este dictador, el anticristo, construirá una imagen y va a pedir adoración a esa imagen. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces el anticristo, con la ayuda del falso profeta, construirá una imagen y con poder diabólico le dará vida a esa imagen. Esa imagen va a ponerla en el lugar sagrado y va a profanar el templo de los judíos. Pedirá a todo el mundo y a los judíos y las naciones que adoren a la imagen, y todo aquel que no la adore a esa imagen será asesinado. Y lógico, aquí los judíos van a decir: wow, este no es, porque los judíos, si algo aprendieron en toda la historia y todo lo que vivieron bajo la disciplina y las consecuencias de sus actos, entendieron definitivamente que la idolatría no era aprobada por Dios y no es aprobada. Entonces allí los judíos se darán cuenta que este personaje no es el Salvador que tanto esperaron, que fueron engañados. Entonces el pacto será una trampa para poner en evidencia a todo el pueblo judío. Y entonces van a sufrir la peor oleada de antisemitismo que se haya visto jamás en la tierra. Y la humanidad, y especialmente el pueblo judío, empieza a experimentar la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio de los 7 años de la profecía de las 70 semanas de Daniel. El anticristo va a prohibir cualquier servicio a Dios allí en ese lugar, en el templo, y va a introducir la abominación desoladora.
Recordemos que Antíoco Epífanes hizo sacrificios paganos en el templo y pidió adoración. El anticristo hará lo mismo. Va a profanar el templo y los judíos no van a poder purificarlo. Mateo 24, 15, 21. Mateo 24, 15, 21 dice la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Cuáles días? En esos últimos 7 años. Verso 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, ojo, tengamos en cuenta algo. Si Jesús habla aquí, el cronista Mateo está narrando palabras de Jesús. Si Jesús habla de la abominación desoladora de Daniel, es porque esto que él está anunciando no ha ocurrido y que va a suceder al final. Algo similar como lo que ha pasado en la historia. Está el Señor en el monte de los olivos y se le acercan los discípulos y le preguntan que cuándo serán estas cosas, la señal de tu venida y del fin del siglo. Y entre todas las respuestas, el Señor tiene estas palabras: cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando ustedes vean que el lugar santo es contaminado, cuando ustedes vean que el lugar santo es lleno de maldad, de idolatría, contaminado, esa es la abominación desoladora. Y Daniel dice, la muchedumbre de las abominaciones. Entonces los judíos llaman abominación a un ídolo o a un dios falso o a una imagen, el cual era puesto en el templo o en el santuario, en el lugar santo, en el altar de sacrificio, en cualquiera de esos lugares sagrados, profanando o contaminando el templo. Eso le llamaban abominación, y ellos estaban inmediatamente obligados por su celo religioso a descontaminarlo, a limpiarlo y a dedicarlo nuevamente a Dios. Pero no van a poder hacerlo al final de los tiempos. Entonces la palabra abominación indica cualquier imagen o ser creado que quiera recibir adoración y que contamine el templo con un culto pagano. Ahora, algunos dicen que la abominación desoladora de Daniel se cumplió con Antíoco Epífanes, cuando ingresó al templo y realizó el sacrificio y pidió culto y contaminó el santuario. Ahora, esto sí pasó. Y usted puede encontrar esta historia en 2 libros deuterocanónicos que son Primera y Segunda de Macabeos. Y lo más bonito de esto es que esta historia lo corrobora la misma historia. Lo que narra Macabeos es corroborado por la misma historia. Pero notemos algo importante. Los detalles. Jesús dijo que cuando vieran la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, todos huyeran, todos corrieran. Pero lo que pasó con Antíoco Epifanes, no huyeron todos, no se fueron. Al contrario, hubo un grupo de judíos que no se fueron, sino que se conformaron una especie de disidencias o guerrillas para hacer frente a la invasión hasta derrotarlos. Cuando la revuelta macabea derrota, esta familia de Macabeos derrota y expulsa a los ejércitos romanos, limpian el templo, lo purifican y convocan a todo el pueblo para la dedicación del templo y establecen un estatuto perpetuo desde ese día, que durante una semana celebren la dedicación del templo, una fiesta por tradición que se conoce en este tiempo como la fiesta de la Hanukkah o Hanukkah. Desde allí fue que se empezó esta fiesta, que en Juan, no recuerdo el capítulo, narra que Jesús iba en dirección al templo a celebrar la fiesta de la dedicación, pero una fiesta tradicional. Entonces la abominación desoladora que habla el profeta Daniel
y que Jesús hizo referencia no se ha cumplido en la escatología, porque escatológicamente el templo que va a ser contaminado al final de los tiempos no podrá dedicarse, descontaminarse nuevamente. No se podrá hacer eso hasta que Jesús ponga los pies sobre la tierra. Entonces ese día, cuando se rompa el pacto de paz, será destrucción para los judíos. Va a empezar el anticristo a arrasar con todos, va a causar profunda aflicción y angustia extrema. Por eso el Señor advirtió a los moradores de Judea sobre ese día futuro y terrible, y les dijo que cuando vieran la abominación desoladora huyeran, porque empezaría la gran tribulación. Esa gran tribulación iba a exceder en todo tipo de violencia y no se ha visto hasta el día de hoy. Una persecución en contra del pueblo escogido como nunca ha ocurrido en la historia. Será una persecución contra todo lo que se llame Dios, así que los que se queden del arrebatamiento lo van a lamentar. Y muchos de pronto preguntarán, ¿habrá salvación en ese tiempo? Sí, tengo que decirles que sí. Pero no van a estar bajo el tiempo de la gracia, sino bajo el tiempo de la ley. Y la salvación será a precio de muerte, por obras, entregando la vida a cambio de su fe. Las personas serán decapitadas por su fe. El templo quedará desolado hasta que venga la consumación de las profecías, todo ocurra y lo que deba derramarse sobre el desolador se cumpla. El tiempo establecido para la restauración total del pueblo judío, la nación de Israel, será cumplido a cabalidad. Y será finalizando esos últimos 7 años con un precio muy alto, a precio de llanto, de dolor, de persecución y de muerte. Mateo 23, 37, 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué tremendo esto, lo que va a pasar va a ser terrible. Será entonces derramado sobre el desolador el juicio de Dios, como dice Apocalipsis 19:20, que el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego. Satanás será atado por 1000 años y el Señor juzgará a las naciones y a la nación de Israel. ¿Cómo escapar de este tiempo terrible? Solamente por medio de Jesucristo, aceptando su sacrificio, aceptando su perdón, reconociéndolo como único y suficiente Salvador. Nadie diferente a Jesús podrá darte la salvación y la vida eterna. La religión nunca podrá otorgarle a nadie el perdón y la eternidad con Jesús. Por eso, una vez más, como siempre lo he hecho, hago un llamado a que abandones tu vida pecaminosa y que vuelvas tu corazón a Dios. Hago un llamado a que le entregues de verdad la vida a Jesús. Y si hay alguien que quiera reconciliarse, este es tu día. Jesús está a la puerta. Jesús está muy cerca del arrebatamiento. Todo esto está a punto de cumplirse. Y Jesús es la puerta de la salvación y la vida eterna. Así que no esperes más. No esperes más. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo, de poder compartir esta palabra con todos vosotros.